Hola, buenos días. Estamos ya listos para seguir estudiando acerca de la palabra. Ahorita antes de empezar tenemos aquí una plática pues acerca de el pastor y su esposa y no nuestro pastor es soltero todavía. Las hermanas que se interesen, aquí está. Que me manden un mensaje por inbox. Ajá, pero ya estamos terminando esa plática, vamos a dedicarnos a lo que vinimos. Ok, vamos a hacer una oración. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo que tú nos has de permitir, gracias por tu palabra, pero sobre todo gracias por el cuidado que tú tienes de nosotros. Te queremos suplicar por la salud de Bernie, Jackie y Alexis. Te pedimos porque pues tú hagas más leve la enfermedad, tú los guardes de que se agraven los síntomas y sobre todo, Señor, descansamos en ti para que pues tú traigas sanidad a esta familia. Te pedimos tu bendición para este tiempo de estudio, te suplicamos porque tu Santo Espíritu haga su obra en nuestras mentes y corazones y sobre todo tengas control de la tecnología para que no nos de una mala pasada. Te agradecemos por todo y te lo pedimos en el nombre y en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a comenzar hoy un estudio nuevo. Hasta este momento habíamos estado viendo doctrinas acerca de la vida espiritual, acerca de la vida en la iglesia, todas ellas doctrinas emanadas de la Biblia que son necesarias para la vida de un creyente. A partir de hoy vamos a empezar a tener estudios un poquito de mayor nivel, todavía doctrinales, pero que es importante que nosotros como creyentes conozcamos, porque el diablo se ha encargado a través del modelo del mundo, de tergiversar las doctrinas que existen en la Biblia. Y muchas veces, sin quererlo o ingenuamente, los creyentes muerden el anzuelo del modelo del mundo y empiezan a creer cosas que ni vienen en la Biblia o que no se enseñan en la Biblia, que es la palabra de Dios revelada. Y por eso es que hoy vamos a comenzar un estudio que habla acerca de los ángeles, porque a través de la nueva era y de otras doctrinas y sectas y religiones, y aún a través de la mitología judía, los ángeles tienen un lugar que es más de lo que la Biblia enseña y confunden el orden de los ángeles, confunden el ministerio de los ángeles y lo generalizan a un punto en que los ángeles, que si bien es cierto que la Biblia dice que son santos, tienen el papel de santos. Y entonces, así como le rezan a Judas Tadeo, ¿ahora cuándo fue el jueves? Creo que sí. El jueves, cohetes y un montón de cosas por Judas Tadeo, lo mismo sucede con los ángeles. Y entonces tienen a Miguel, a Gabriel, y ellos son los meros petateros que le dan un papel que no tienen de acuerdo a la voluntad directiva de Dios. Y por eso es que vamos a empezar a tocar este tema. Estoy cierto que hoy no lo vamos a terminar. Hoy vamos a ver la primera parte, es un estudio largo con muchísimos textos de la Biblia y qué bueno que viene así. Entonces, pasemos al texto que es la base del estudio, que dice, pues a cuál, Hebreos 1, 13 y 14, pues a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación?
Y vamos ahí echamos un clavado en el texto y vamos a entender. ¿Cuál es el contexto de este pasaje? Bueno, el libro de los Hebreos está tratando de demostrar que el Señor Jesucristo es superior a los ángeles. Si bien es cierto que la Biblia reconoce que los ángeles son seres espirituales muy poderosos, son más poderosos que los hombres, no son más poderosos que Cristo. Y aunque Él en su encarnación aceptó voluntariamente el no ejercer sus privilegios de ser Dios, sino que vivió su vida terrenal como tú y como yo, aunque sin pecado, no por eso dejó de ser Dios, pero no ejerció sus atributos de ser Dios, ni los tomó como cosa que aferrarse, dice la Biblia. Y lo que demuestra el libro de los Hebreos es, a pesar de eso, Él es superior a los ángeles, cualquiera que sea el ministerio o el poder que tenga un ángel. Y por eso es que dice, pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? No los hombres que encumbran a los seres espirituales, sino Dios. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Qué enemigos? Sabemos que el Señor, primero sabemos que el Señor Jesucristo en este momento está sentado a la diestra de Dios. Eso es un hecho, ¿sí? Pero su ministerio ahorita es de abogado. Él es el que nos defiende del acusador. Entonces, cuando dice, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies, ¿quiénes son estos enemigos? Son, uno, los ángeles caídos, Satanás y sus ángeles caídos, que están en contra de Dios. Son enemigos de Dios. ¿Y qué otros enemigos hay? Bueno, son todos aquellos que están en contra de Dios, que no aceptan, que son pecadores, que no aceptan el evangelio de la salvación, que desde el inicio de la creación de los tiempos, no quisieron estar de acuerdo con Dios. ¿Como quién? Pues como Caín. Ya nos han enseñado que Caín es el autor de las religiones. Él dijo, no como Dios dice, como yo digo. Y a partir de ahí, pues ya se opuso a Dios. Y todos aquellos que aman el mundo y las cosas que están en el mundo, dice la Biblia, que se constituyen en enemigos de Dios. Llegará un momento en el cual, cuando Jesucristo venga a reinar en gloria, ya no a ser abogado, sino a reinar, a ejercer juicio y sentenciar, y después a reinar por siempre jamás, ¿sí? Allí es en donde el Señor se va a manifestar abiertamente. Entonces, eso no va a ocurrir con ningún ángel, por mucho que lo quiera, sino solamente en la persona del Señor Jesucristo. Y dice aquí, no son todos espíritus, significa que los ángeles no son personas como tú y como yo, sino son seres espirituales. Si bien la Biblia enseña que en algunas ocasiones por la voluntad de Dios toman forma humana y comen y beben y caminan y ejercen ciertas cosas de personas, no son personas. Aunque tienen una personalidad, no son personas, son espíritus. Y dice ministradores. Esto significa administradores. ¿Administradores de qué o para qué? Dice enviados. ¿Por quién? Por Dios. Para servicio a favor
Esto es, hay unos beneficiarios de ese servicio de los ángeles, dice, de los que serán herederos de la salvación. ¿Quiénes son estos? ¿Ricky Ricón? No, ¿verdad? Obviamente es todos aquellos que aceptan al Señor Jesucristo como su Salvador personal y han venido a cuentas con Dios a través de Él y tienen la certeza de la salvación de su alma. Y fíjate cómo es que estos dos versículos enseñan un montón de enseñanzas, las cuales vamos a ir viendo poco a poco. Dice, aunque la Biblia no nos dice todo lo que quisiéramos saber de los ángeles, lo que nos ha revelado es suficiente para comprender el ministerio de ellos. Y vamos a ver temas en el estudio que pues, a lo mejor van a ser de controversia. Aquí vamos a recibir mensajes diciendo, no, eso no es cierto. Bueno, calma y serenidad, lo vamos a comprobar con la Biblia. ¿Qué pasa con los ángeles? La Biblia revela en cuanto a su creación que, bueno, que fueron creados por Dios. Vamos a ver qué dice. Espérenme, se quedó acá está adelante. Nehemías 9:6. Dice, tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Los ángeles fueron creados por Dios, pero fíjate que fueron creados todos de una sola vez. Cuando Dios creó los cielos, acuérdense que en el inicio de la eternidad pasada estaba solamente Dios y Él comenzó a crear todas las cosas. Y una de esas pues fueron los cielos y los cielos de los cielos. Cuando creó los cielos de los cielos, también creó a su ejército. Y ese su ejército son los millares de millares y millones de millones de las que habla la Biblia. Todos fueron creados al mismo tiempo. Y no tienen, ¿cómo le llamaríamos? Las características de que pues se casan, se dan en casamiento, nacen bebés ángeles, así como lo pintan en las catedrales católicas de que están así gorditos, bien cachetoncitos, así con sus bracitos bien gorditos, sí, sus alitas. Eso no existe, eso es arte humano. Los ángeles fueron creados como son actualmente, de la misma manera al inicio de los tiempos. Vamos a ver qué dice Colosenses 1:16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y aquí está otra vez nuevamente que en los cielos están cosas visibles e invisibles. Visibles, pues el sol, la luna, las galaxias, los asteroides que cada año se estrellan en la Tierra y no pasa nada, ¿sí? O sea, todo eso son las cosas visibles. Y las cosas invisibles, estamos hablando entonces del ejército de Dios que está organizado en tronos, dominios, principados y potestades. Todo eso lo diseñó Dios en su mente y lo llevó a cabo cuando dijo, sea. Y así fue, así es y así
así será por la eternidad futura. La estructura de los ángeles, sus características, su personalidad, etc., han sido y seguirán siendo como se revela en la Biblia. No cambian. ¿Veis? En forma colectiva no aumenta ni se reducen en número, que esto ya lo expliqué de cierta manera, pero vamos a ver qué dice ahí Mateo 22:30. Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Y entonces aquí es lo que nos revela, que ni tienen costumbres humanas, ni se dan en relaciones tal cuales existen en el matrimonio, y obviamente pues no son más ni no son menos. Esto es, no nacen ni mueren. Porque la Biblia dice, porque la paga del pecado es muerte. ¿Satanás se murió? ¿Sus ángeles caídos se murieron? No, ¿verdad? Para ellos está reservado un lugar por el cual fue creado el infierno, para que vayan a ese lugar, porque estos seres espirituales no fallecen. Si bien están separados de Dios, muertos, no es una muerte física, ni tampoco es una muerte espiritual como nosotros la entendemos en las personas, sino que serán arrojados al lago que arde con fuego y azufre, porque ese es el lugar que merecen y todos aquellos que piensan como ellos. Siguiente punto. Son muchísimos, dice el estudio. Vamos a ver qué dice Daniel 7:10. Ay, no se quiso ir. Es que se le pica enter. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Ok, en esta visión de Daniel está hablando de quienes rodeaban a Dios. Y dice, millares de millares le servían. ¿Cuánto es millares de millares? A ver, acuérdense de sus clases de matemáticas o de aritmética. Matemáticas, porque a mí me enseñaron una notación matemática en la escuela. Millares de millares es 10 elevada a la quinta potencia. Esto es, un 1 con 5 ceros por delante. Esos son los que le sirven. Podemos identificar que son los ángeles. Dice, y millones de millones asistían delante de él. Si bien estos también pueden ser ángeles, parece ser que por la distinción son seres diferentes. Después veremos quiénes son. ¿Cuántos son millones de millones? El silencio del cielo. Es un 1 seguido de 24 ceros. ¿Ok? Por ahí diría alguien, pues un chorro, compadre. Sí, son muchísimos. ¿Cuántas personas han vivido en el mundo desde la creación hasta actualmente? Bueno, pues es un 1 seguido
de 9 ceros. Entonces, ni toda la población del mundo desde la creación hasta la fecha puede alcanzar la cifra de los que asisten delante de Dios, sean ángeles o no, ¿ok? Y por eso es que podemos entender que ese millares de millares, pues es un número muy, muy grande. De esos, la tercera parte cayó. Y para hacer un redondeo rápido y no complicarnos la vida, pues estamos hablando de un 1 seguido de 3 ceros, que serían, ¿hay 1000? No, serían hasta 9999. Yo de forma personal creo que está hablando ahí de esos millares de los principados, potestades, dominios, y de los millones y millones está hablando del resto de los ángeles. Y de esos millones, de ahí fue de donde son extraídos los ángeles caídos, que son los que están actuando a favor del diablo y en contra de Dios, aquellos que están encargados de mantener el modelo del mundo de acuerdo al diseño del diablo. Y por eso es que, aunque no fue su ministerio original, se pervirtió, se adulteró a causa del pecado. Pero el punto aquí es que fueron creados por Dios, fueron creados colectivamente y de una manera distinta a la de las personas. Ahora, ¿cuál es la personalidad de los ángeles? Bueno, vemos características personales tales como inteligencia, o sea, comprenden las cosas del desarrollo de la salvación. Vamos a ver qué dice ahí, no alcanzo a ver qué dice. Lucas 1, 34 y 35. Bueno, la tecnología dice que no hace nada. Ah, no, sí, ahí está ya. Es que estoy viendo otra cosa. Dice, entonces María dijo al ángel. ¿Quién María? La madre del Señor, en su encarnación. ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Quién es este ángel? Gabriel dirían algunos, ¿no? Gabriel, en la organización de los ángeles, es un arcángel, ese es su rango. Y este ángel Gabriel, sí, me acordé de un compañero del banco, se llama Gabriel. Este ángel Gabriel aparentemente estaba directamente relacionado con el plan de Dios para Israel. Y lo vemos aparecer en varios lugares de la Biblia, en donde tiene una relación directa en los eventos de la línea mesiánica o de la preservación del pueblo de Israel. Este arcángel, o sea, un general de los ángeles, vino con esta muchacha María, ¿verdad? Con esta adolescente para anunciarle de que ella iba a ser la mamá del Mesías. Y ella, pues en su inocencia, sí le dijo, ¿y eso cómo va a ser? Porque pues yo no conozco varón, esto es, no he tenido relación sexual con ningún hombre. Y entonces el ángel, ¿sí?, que vemos que tenía entendimiento, capacidad de explicar, ¿sí?, el plan de Dios,
le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Ahí empieza la explicación. Está enseñándole a María. Esto es, una persona que enseña es una persona que entiende y puede explicarle a otros cualquier tema. Le dice, vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. ¿Sí? Él sabía que era el poder de Dios quien iba a actuar sobre ella. Y dice, por lo cual también el santo ser que nacerá entendía las consecuencias de los actos de Dios, será llamado Hijo de Dios. Comprendía entonces en su totalidad el Evangelio de la salvación. ¿Por qué? Porque a final de cuentas el Evangelio es eso, que el Señor Jesucristo vino, anduvo entre nosotros, nació de una virgen, ¿sí? Nos enseñó la voluntad de Dios, fue a la cruz del Calvario y pagó lo que nosotros deberíamos de pagarle a Dios. Ahí está, en esta sencillez es el Evangelio. Y Gabriel lo entendía perfectamente. Por eso es que podemos decir que los ángeles tienen inteligencia. También tienen sentimientos, tienen deseos, anhelos y se gozan. Lucas 15:10. Así os digo, sí estoy ahí, sí. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. ¿Quiénes se gozan en el cielo? Pues ahí dice, los ángeles de Dios. Entonces, el gozo es un estado del alma, ciertamente, pero también es un sentimiento. Y eso lo tienen los ángeles. ¿Sí? Los ángeles también pueden manifestar, vamos a llamarlos sentimientos entre comillas, porque ya quedamos en que no son personas. Lo que ellos sienten o que tienen como sentimientos son diferentes a los nuestros. Pero también hay enojo, hay, ¿cómo le llamaríamos? Anhelo, esto es deseo de saber, de conocer, de ser espectadores de lo que Dios está haciendo. Y solamente, pues, alguien que tiene personalidad expresa estas cosas. Tienen voluntad, ya que proponen para que la voluntad de Dios se cumpla. ¿Qué dice ahí? Segunda de Crónicas 18, 19 al 23. Y Jehová preguntó, ¿quién inducirá a Acab, rey de Israel, para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía así y otro decía de otra manera. ¿Quiénes eran el uno y el otro? Era una reunión que Dios estaba teniendo con su ejército ahí en el cielo. Entonces salió un espíritu que se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué modo? Y él dijo, saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Y Jehová dijo, tú le inducirás y lo lograrás. Anda y hazlo así. Fíjense qué interesante es este pasaje. Era la voluntad de Dios el ejercer su justicia retributiva sobre la nación de Israel y los iba a entregar en manos de sus enemigos. Y la decisión de ir y luchar contra los enemigos tenía que ser de parte de Acab.
Acab debería de tener la convicción de ir y luchar contra los enemigos de Israel. Y Dios le da su lugar a su ejército y le dice, ¿cómo proponen que le hagamos? ¿Que Dios no lo sabía? Sí, claro que lo sabía. Y él tenía la autoridad y el poder para hacerlo, pero le está dando el lugar a sus ángeles. Esto nos revela que los ángeles tienen capacidades de diseño, de prever y de tomar decisiones. Y dice, entonces salió un espíritu que se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Ahí está mostrando la voluntad para ofrecerse, ahora sí que como voluntario, ¿verdad? Y Dios le dijo, ¿de qué modo? Y aquí viene el plan de este ángel. Saldré y traeré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Ahí estaba cómo le iba a hacer. Ya los detalles no nos lo dice la Biblia, ¿sí? Pero lo que sí nos dice la Biblia es que efectivamente lo hizo. ¿Y por qué? Porque Dios le dijo, anda y hazlo así. Fíjense que Dios no le dijo cómo. El cómo fue iniciativa del ángel. Y eso nos revela claramente que Dios expresa su voluntad, ¿sí? Da oportunidad a sus ángeles de que participen y les da la instrucción general y los ángeles la ejecutan. Y fíjense que esto se me viene a la mente que Dios hace lo mismo con nosotros. Él está trabajando alrededor nuestro. Él ha expresado su voluntad directiva para con los hombres y también para con su iglesia y nos da la oportunidad de participar con Él y de cumplir esa voluntad con un margen de libertad muy amplio y que si somos guiados por el Espíritu Santo podemos llevarlo perfectamente a cabalidad. Pero esa libertad que Dios nos da a nosotros está más acotada en los ángeles y ellos están con un servicio y un ministerio más limitado que para con los hombres. Por eso es que no tiene ningún sentido el poder o la autoridad que le están dando las personas a los ángeles, porque no lo tienen. Pasemos al siguiente punto, que es su carácter. Y son santos. ¿Qué dice Mateo 25:33? Ahí espérenme, déjenme pasar el texto para el otro lado. ¡Ay! Ya se me borró aquí. Espérenme. No quiere. Ya recuperamos las cosas. Qué bueno. Vamos a pasar el texto para este lado. Ahí está ya. Es Mateo 25:33. ¿Qué dice? Ay, no, espérenme. Mateo 25:31. ¿Qué digo 33? Es casi lo veo desde aquí. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. ¿Qué momento va a ser este? Obviamente en su segunda venida, pero aquí el calificativo que se utiliza para los ángeles que son santos. Ya sabemos que santo es
apartado del pecado, apartado para un propósito específico. Y los ángeles están exclusivamente en este momento de la historia para el servicio de Él. Solamente sirven a Dios y a sus propósitos. Cuando el Señor venga y cuando nosotros estemos con Él reinando en gloria, también serán ministradores a nuestro servicio. Y por ahí el Señor nos dijo, ¿verdad? Voy pues a preparar lugar para vosotros. Resulta que en ese lugar que tiene para cada uno de nosotros, pues ahí van a estar ángel mayordomo, ángel cocinero, ángel mucamo, ángel no sé cuánta cosa, ¿sí? Porque acuérdense que son millones de millones, ¿sí? Y así va a ser. O sea, ¿cómo? Ay, yo no lo sé. Porque la Biblia dice que ojo, cosas que ojo no vio ni oído oyó, son los que Dios tiene preparado para los que le aman. Entonces, lo que sí es cierto es que cuando estemos con el Señor, los ángeles nos servirán así como le sirven a Él. Exactamente así como le sirven a Él, no. ¿Por qué? Porque Él sigue siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el Creador. Y le seguirán sirviendo a Él, pero también a los creyentes cuando estemos todos con Él. Después vámonos ahí a Mateo 18:10. Isaías 6:2. Pero antes me faltó, Isaías 6:2. Vámonos a Isaías 6:2. Por encima de él había serafines, este es otro rango en los ángeles. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. ¿Esto qué significa? Bueno, la Biblia revela, y lo vamos a ver después, que los serafines son los ángeles, bueno, un rango de ángeles, ¿cómo le llamaremos? Una especie de ángel que están exclusivamente para guardar la santidad de Dios. ¿Ustedes creen que un ser que no es santo guardaría la santidad de Dios? No, ¿verdad? No tendría ningún sentido. Y los serafines son estos que guardan la santidad de Dios. Y los vemos en varios lugares de la Biblia, en donde están ahí siempre al lado de Dios. No los vemos de una manera independiente, sino exclusivamente sirviendo de esa manera. Por eso entendemos que son santos. Y después Mateo 18:10, ahora sí. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Este texto después lo vamos a ver más adelante, pero en este momento lo que podemos entender es que si los ángeles no fueran santos, no podrían estar en la presencia de Dios, puesto que Dios es santo. Y todo aquel que se relaciona con Él debe ser santo. Por eso los ángeles son santos. Esta es una característica de su carácter, pues valga la redundancia. Son obedientes. ¿Qué dice Mateo 6:10? Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. ¿Quién obedece en el cielo la voluntad de Dios? Los ángeles, ¿ok? Ciertamente una vez que el Señor ascendió al cielo, pues se llevó a todos los santos del Antiguo Testamento y los santos que van muriendo
que han creído en el Evangelio del Señor Jesucristo. Pero todos en su totalidad, allí en el tercer cielo, en donde está Dios, todos obedecen la voluntad de Dios. Pero fíjense cómo dice, hágase. ¿Quiénes son los únicos que pueden hacer la voluntad de Dios? Los ángeles. Todos los demás creyentes que ya están allá con Él, pues ahora sí que ya están en Cancún, ya están en la vacación. Dice la Biblia que están descansando de sus obras, ¿sí? Ellos ya están, ¿sí? Allí. No quiero llamarle paraíso porque no es el paraíso como el del Antiguo Testamento, pero en la morada que el Señor tiene preparado, una morada temporal hasta que sea la definitiva, y están siendo testigos del cumplimiento de la voluntad de Dios. Pero quien la ejecuta siguen siendo los ángeles. Y para ejecutar la voluntad de Dios hay que obedecer. ¿Ok? Entonces, aquí hay creyentes que dicen, ¿y tú haces la voluntad de Dios? Sí, yo hago la voluntad de Dios. ¿Y por qué no le obedeces? Es mutuamente excluyente. Si tú dices que Dios es tu Señor, pues tú haces su voluntad. ¿Cómo haces su voluntad? Obedeciéndola. No hay de dos sopas. Aquel que dice que hace la voluntad de Dios, pero no obedece, se engaña a sí mismo. Tiene un problema con Dios que tiene que resolver. Son leales a Dios. ¿Qué dice Judas 6? Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Y aquí la enseñanza viene siendo como que al revés. Dice, y los ángeles que no guardaron su dignidad. ¿Cuál es la dignidad de los ángeles? Pues ya lo vimos, la santidad y la obediencia. Aquellos ángeles que no guardaron la santidad y la obediencia, dice, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Este versículo tiene sus connotaciones teológicas que no vienen al caso ahorita. Aquí lo que nos interesa es que aquellos ángeles que sí son dignos de Dios son leales a Dios. Y la lealtad es permanecer en las mismas convicciones y en el mismo trabajo y servicio desde el inicio hasta el final. ¿Quién nos enseña un ejemplo de lealtad? Los perros. Los perros nacen siendo leales y se mueren siendo leales. A pesar de que haya malos propietarios que los maten de hambre, les peguen, los hagan pasar, pero una vida triste y difícil, el perro permanece leal. Yo he leído historias de dueños que abandonan en la carretera a sus perros y el perro puede pasar años sentado ahí en el lugar en donde lo abandonaron, esperando a que su dueño regrese por él. Perros que a pesar de que el dueño se muere, ahí están en la tumba del dueño acompañándolos. Ejemplos de lealtad mayor que eso, pues no los podemos ver, pero en los ángeles sí es así la lealtad y mayor, que no entendemos, ¿ok? Porque tendremos que estar en el cielo para entenderlo. Pero los ángeles son totalmente leales a Dios. Ay, ¿cuánto me falta? 15 minutos. 5 minutos.
¿Cuál es el ministerio de los ángeles? ¿Sí? Y ahí va a ser un punto largo. Bueno, pues hasta donde lleguemos. ¿Qué nos revela la Biblia en cuanto al ministerio de los ángeles? Bueno, actuaron en toda la obra de Cristo. Esto es, ¿sí? Ay, puse bien chiquito esto, dice, anunciaron la concepción divina de María, Lucas 1, 26 al 31. Déjenme llegar. Y dice, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Vaya, me pasé dos. Fíjense cómo un ángel, ¿sí? Ya lo explicamos, se entendía, ¿sí? Cuál era el propósito de Dios y participó activamente anunciando al que sería uno de los actores principales en cuanto al nacimiento del Señor Jesucristo, de la voluntad de Dios. Y fíjense cómo es que no nada más le dijo, María, prepárate porque vas a quedar embarazada. Y se desapareció. Imagínense qué hubiera pasado con María. Pues estaría llena de dudas. Y cuando José le dijera, ¿qué pasó, María? Y luego, ella, pues así pasó. No. Se le dio una explicación muy amplia de lo que era la voluntad de Dios. Se le dijo que iba a pasar, ya vimos en el otro pasaje cómo iba a pasar, se le dijo que el nombre que debería de llevar y se le explicó cuál iba a ser el propósito de Dios y el papel del hijo que tendría. O sea, fíjense cómo es que no es como dice la nueva era y todos aquellos que dicen que hables con tu ángel y que platiques con él y que no sé cuánta cosa. O sea, cuando realmente Dios envía a un ángel a manifestar su voluntad, lo hace de una manera totalmente sobrenatural, de una manera visible, de una manera consciente, y da explicaciones que se cumplen al pie de la letra. ¿Ok? Por eso es que es tan importante entender el ministerio de los ángeles y cómo es este ministerio, para no caer en el error de lo que el diablo, sus demonios y los que están a favor de él dicen que son los ángeles. Ay, ahora sí de veras que lo puse bien chiquito. No veo nada. Déjenme hacerlo un poquito más grande. No, es demasiado tarde para intentar hacerlo. ¿Ok? Mejor volteo a leer acá. Anunciaron el nacimiento de Jesús a los pastores. En Lucas 2, 10 al 14, que cada año pasamos por este pasaje.
2, 10 al 14. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Fíjense cómo fue un ángel el que primero se presentó delante de los pastores, y fue el que dijo: no tengan miedo. Pues imagínense, han de haber estado pálidos del susto los pastores, y les dijo: no tengan miedo, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo. Ahí está el anuncio, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y entonces repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Vean cómo se desarrollaron los eventos, ¿sí? Los pastores estaban tranquilos, no sabían ni lo que había pasado, ya el Señor Jesús había nacido, y llega un ángel, se les aparece, era la noche, ¿sí? Obviamente ha de haber sido una visión pues, totalmente alejada de lo que ellos estaban acostumbrados a ver, y les da el anuncio. Y después, ¿sí?, que el anuncio es terminado, aparece una hueste celestial, ¿sí? Estamos hablando aquí de cientos de ángeles, ¿ok? Y todos, ¿sí?, decían: gloria a Dios en las alturas. Imagínense, 5 de esos de Navidad, que pues son, ¿qué será? Cuando mucho 40, hermano. No, 40 se me hacen muchos. Bueno, póngale 40, ¿sí? O que cantan el himno a la alegría los japoneses, que son 500 personas al mismo tiempo, se oye, pero bien. Ahora con una hueste de ángeles santos, perfectos en ese aspecto, ¿sí?, que no desafinan, o sea, que se saben la letra, ¿sí? ¿Cómo se oiría? Pues yo creo que algunos pastores acabaron de caer ahí, ¡pum!, de la pura impresión, porque eso es lo que merecía el nacimiento del Señor, y eso es lo que el Señor merece cada día, ¿sí?, nuestra honra, porque Él es digno, ¿ok? Y yo creo que lo vamos a dejar allí, porque si no, se me van las cabras al monte y después tenemos problemas para iniciar el mensaje. Vamos a hacer una oración. Señor, te damos muchas gracias por la revelación que tú nos das en tu palabra. Gracias porque no nos dejas lugar a especulaciones, sino que tú nos muestras claramente cuál es el papel de estos siervos tuyos. Y te damos gracias, Señor, porque esperamos un futuro glorioso y de compartir con ellos el estar en tu presencia. Te pedimos bendigas lo que resta de la mañana y te agradecemos por todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Ok, entonces dentro de 8 días continuamos con nuestro estudio. Dios les bendiga.